Hace unos años, el maestro de la Biblia, Paul Washer, le preguntaron cuál pensaba que era la mayor amenaza para la iglesia de hoy en día. Sin ninguna duda, dijo, son los pastores. Ahora su respuesta a lo mejor le puede sorprender. Seguro que sí que le sorprende, por eso había gente riendo. Pero empezó a explicar su respuesta diciendo que la razón por la que hay iglesias débiles es porque hay pastores débiles. Y lo que quiere decir con pastores débiles es que quiso decir que algunos pastores ni siquiera están convertidos, mientras que otros pastores simplemente no son bíblicos en su enfoque del ministerio. Y esa es la razón por la que dijo, por la que los pastores son la mayor amenaza para la iglesia de hoy en día. Esta mañana estoy dando un mensaje especial abordando este tema del enfoque de un pastor hacia el ministerio en términos de su llamado a predicar la palabra de Dios. Y la razón por la que estoy dando este mensaje hoy, en vez de estar hablando o estudiando de Lucas, es por la importancia de este tema, ya que afecta a nuestra comunidad local. Durante muchos años, los ancianos de Lakeside han discutido y considerado cómo aumentar nuestro impacto en nuestra comunidad. Y sabemos que la gente necesita escuchar la palabra de Dios predicada correctamente y creemos que Dios le ha dado a Lakeside a los hombres dotados y los recursos para hacer esto. Ahora lo hacemos a través de nuestras transmisiones en vivo y a través de Verse by Verse Radio, pero creemos que podemos hacer más. Y hemos orado muchísimo sobre este tema durante mucho tiempo y el desafío siempre ha sido cómo podemos realísticamente tener mayor impacto. Durante el último año, estas discusiones se han vuelto más enfocadas y hemos llegado a la conclusión, a la convicción que creemos que el Señor nos está guiando en una dirección muy específica. O sea que hoy os estoy dejando saber como congregación que después de mucha oración y discusión, los ancianos de Lakeside han tomado la decisión de plantar una nueva iglesia en nuestra área general, una iglesia de extensión que multiplicará el tipo de ministerio que tenemos aquí en Lakeside, especialmente en el área de la predicación expositiva. Hay muchas cosas que nos han llegado a esta decisión. Plantear una iglesia, una extensión de nuestra iglesia. Una es porque esto es el modelo de la gran comisión de hacer discípulos en el contexto de la plantación de nuevas iglesias. Esto es exactamente lo que sucedió en los primeros días de la iglesia en el libro de Hechos, donde registra que a medida que el evangelio se extendió, las personas llegaron a la fe en Cristo y se plantaron nuevas iglesias en todo el imperio romano. Segundo lugar, si usted ha estado en Lakeside durante tiempo, probablemente se ha dado cuenta que Dios ha bendecido en Lakeside con un gran número de hombres dotados que son capaces de manejar un ministerio desde el púlpito. Queremos compartir esta bendición con otros mientras enviamos a algunos de nuestros ancianos y sus familias dirigidos por Pastor Joe Trofimach para establecer una nueva plantación de iglesia. Ahora, en este punto no sabemos exactamente dónde va a ser. Será al norte de nosotros, igual en Tarpon Springs o Pasco County. Pero hay muchas cosas que aún tenemos que mirar y a ver, pero no tenemos todos los detalles hoy, pero solo la visión. Y eso es lo que os estoy dando a vosotros, es la visión. Pero la próxima semana el Pastor Joe estará en el púlpito y estará hablando de los detalles, de algunos de los detalles en su sermón. Pero en tercer lugar, es nuestro deseo como cuerpo ser más evangelísticos en nuestra comunidad y esta extensión de la iglesia se ajusta a este deseo. Sabemos que vamos a crecer y aumentar el número y eso no es nuestro primer objetivo, sino que tenemos este deseo de crecer y de principalmente personas que se transfieren de otras iglesias y queremos nuevos conversos y de acuerdo con este deseo de crecer principalmente por conversiones en lugar de transferencias, nos estamos comprometiendo con la filosofía de multiplicar las iglesias en nuestra comunidad y por lo tanto intencionalmente vamos a enseñar a personas aquí en nuestra iglesia y en
enviarlos a empezar a otro. Y ahora todas estas razones que les acabo de dar para comenzar nuestra iglesia nueva son importantes, pero quiero que sepan que principalmente lo que ha impulsado esta decisión de comenzar una nueva extensión de la iglesia es exactamente la razón que Paul Washer dio para decir que los pastores representan la mayor amenaza de la iglesia. Verán, la fuerza que más impulsó esta decisión es la necesidad de expandir en nuestra comunidad el enfoque bíblico para proclamar la palabra de Dios, conocida como predicación expositiva. Tristemente, la mayoría de los pastores, incluso aquellos que creen y aman la palabra de Dios, no predican de manera expositiva, es decir, verso por verso a través de la Biblia. No lo hacen. Y al resultado, sus congregaciones se han visto privadas de estar expuestas a una serie de verdades bíblicas importantes. Y ahora nuestro objetivo al comenzar una nueva iglesia no es crear una duplicación exacta de lo que tenemos aquí en Lakeside, porque eso es simplemente imposible. Cada iglesia tiene su propia personalidad, su química, su composición únicas, pero nuestro objetivo es comenzar una nueva iglesia que enfatice la exposición bíblica verso por verso y para enseñar la Biblia a las personas tal como Dios quiere que aprendan línea, verdad por verdad, en su contexto. Hace varios años me pidieron que hablara en una conferencia en nuestra área que se llamaba La Batalla por la Conferencia Bíblica. Casi todos los oradores, los que hablaron en esa conferencia, hablaron sobre cómo nosotros, como cristianos, debemos luchar y defender la verdad de que Dios ha hablado y se ha revelado a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y tenían toda la razón de decir eso, toda la razón. Cada hombre que hablaron es de lo que hablaron. Y tenían razón porque Judas, escribiendo en el contexto de los falsos maestros que se infiltran en las iglesias locales, nos exhorta a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. Nos está diciendo luchar por la palabra de Dios. O sea que es verdad, tenemos que contender con los que no son creyentes. Tenemos que luchar para demostrar que la palabra de Dios es la palabra y que tenemos la revelación de Dios, inspirada por Dios. Pero cuando me tocó a mí mi turno a hablar en esta conferencia, adopté un enfoque diferente. Mi enfoque fue informar a la audiencia que hay otra batalla que también debe librarse, una batalla diferente por la Biblia y una que tiene muy poco que ver con los no cristianos, porque es una batalla que involucra a los creyentes en Cristo. Es la batalla que es que la Biblia, la batalla que se está librando en las iglesias locales que creen en la Biblia en cuanto a si la palabra de Dios va a ser proclamada correctamente o no por medio de la predicación expositiva. Verás, la predicación expositiva versículo por versículo ha caído en tiempos difíciles, por lo que se ha descuidado en gran medida en estos días. Muchos pastores intentan ser culturalmente relevantes para atraer y mantener una multitud y han abandonado la predicación expositiva por mensajes temáticos que se centran en todo tipo de temas contemporáneos. Y hay una serie de factores que han contribuido a este descuidado de la predicación expositiva bíblica, tanto y algunos con una perdida confianza en el poder de las Escrituras para provocar conversiones y transformar vidas. Por lo tanto, los pastores tienden a confiar en sus habilidades de comunicación en lugar de en la pura palabra de Dios. Cuán diferente fue el enfoque del apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Además, un aumento en la psicología que afirma ser capaz de responder a los problemas más profundos de las personas, mientras que las escrituras son vistas como demasiado simplistas, también han contribuido a un abandono de la predicación expositiva, ya que muchos cristianos buscan fuera de la Biblia respuestas a sus problemas complejos. Cuán diferente era la creencia del apóstol Pedro.
quien en su segunda carta escribió que las escrituras sean totalmente suficientes para responder a nuestras necesidades de comportamiento más profundas. Dice en 2 Pedro 1, 3 y 4, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Y sigue diciendo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es a través del conocimiento de Dios. Y cómo conseguimos este conocimiento es por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Es su palabra. Así es como conocemos a quién es Dios y lo que pertenece a Dios, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y además la intolerancia y el desdén de muchos cristianos por la enseñanza dogmática y autorativa ha hecho que los pastores eviten la predicación expositiva, que por su propia naturaleza es dogmática y sí que es autoritaria. Vivimos en un momento en la historia en el que el estadio del ánimo predominante es que nadie tiene razón o nadie está equivocado, nada es verdad, nada es falso, todo es relativo sin absolutos. Y por lo tanto, este es un mundo en el que nadie quiere ofender a nadie diciéndole que están equivocados o que está en error, porque eso es fuera de moda y fuera de sintonía con los tiempos. Cuán diferente es el enfoque de la manera en que Jesucristo enseñó. Dijo en su sermón del monte, lo has oído decir los antiguos, pero yo te digo. Ahora, al decir esto, el Señor le estaba diciendo a su audiencia judía que las interpretaciones tradicionales de la ley de Dios que les habían enseñado durante muchos años por sus antiguos rabinos, estaba diciendo, están equivocados. Y lo que está diciendo es que lo que yo te digo, es decir, lo que yo voy a decir es la verdad. Yo quien di la ley lo voy a interpretar correctamente. Esto es exactamente lo que estaba diciendo, es que yo os voy a decir y os voy a hacer entender las leyes. Y cuando terminó de decirles dogmáticamente a la gente la verdad, leemos que estaban asombrados de su enseñanza. ¿Por qué? Porque él habló como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. La predicación expositiva también ha caído en desuso porque muchos de los que asisten a la iglesia están más interesados en entretenerse que en la enseñanza de la Biblia. Vivimos un mundo donde quieren sentirse bien con ellos mismos, no quieren que el predicador les diga algo que estén mal o que les moleste. Y sabemos cuando vemos las palabras que Pablo dijo a Timoteo cuando se encargó con su joven protegido que predicará la palabra, porque dijo, vendría el tiempo en la que gente no soportará la sana doctrina, sino que querrá que le hagan cosquillas en los oídos. Leí esto antes, 2 Timoteo 4, 1 al 3, te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Estar listos en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. O sea, es decir, predica la palabra ahora, Timoteo, mientras puedas, porque viene el tiempo cuando las congregaciones querrán sermones que les hará sentir bien en lugar de instruirlos en una verdad recta. Y finalmente, la predicación expositiva ha sido descuidada por muchos pastores porque es un trabajo muy duro. Requiere muchas horas solitarias y muchas horas de estudio intenso, y muchos hombres no quieren hacer esto. Y hay iglesias que tampoco les dan este tiempo a sus pastores que necesitan para estudiar, para poder entender el texto adecuadamente. Pero
A pesar de que la predicación expositiva ha sido abandonada en gran medida en nuestro día, Dios ha llamado a pastores aún que sigan predicando la palabra, la Biblia, de manera en que Él quiere que la se predique. Y entonces esta mañana, a la luz del hecho de que pronto comenzaremos una nueva iglesia cuyo énfasis estará en la predicación expositiva, quiero que nosotros aquí en Lakeside entendamos y apreciemos exactamente lo que significa la predicación expositiva, lo que implica y por qué es tan importante que nos esforcemos por plantar una nueva iglesia que extienda del ministerio la predicación expositiva en nuestra comunidad. Y para hacer esto quiero que entendamos por parte de las Escrituras, no mi opinión personal, sino de las Escrituras, el patrón bíblico y el paradigma de la predicación expositiva, descubriendo las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo sobre cómo predicar la palabra de Dios, porque es en estas instrucciones que aprendemos cómo Dios espera que los pastores manejen su palabra y por lo tanto lo que significa hacer predicación expositiva. Entonces, el resto de nuestro tiempo aquí quiero enfocarnos en una sola escritura, 1 Timoteo 4, verso 13. Y esto es lo que leemos. Pablo, escribiendo esto a Timoteo, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. O sea, en esta declaración el apóstol Pablo informa a su joven discípulo que en su ausencia Pablo iba a estar fuera de Éfeso, que hasta que él regresara a Éfeso y a la iglesia que estaba ahí, Timoteo debe prestar atención a 3 tareas específicas en lo que respecta a su predicación: leer, exhortar y enseñar. Ahora, esto es un mandamiento muy significativo y les dirá el por qué. Aunque el apóstol le dijo repetidamente a Timoteo a lo largo de sus 2 cartas que le escribió que debía predicar la palabra de Dios, es solo en este versículo aquí, 1 Timoteo 4:13, que Pablo realmente explica e identifica para él lo que su predicación debería de involucrar, es decir, los diversos componentes, los elementos, las tareas que deben componer su predicación. Le dice a Timoteo que hay 3 componentes que su predicación debe incluir: lectura, exhortación y enseñanza. Y juntos estos componentes definen la verdadera naturaleza y el patrón de la predicación bíblica. Es decir, esto es lo que cada sermón debería consistir, independientemente de su estilo específico, ya que sea de un tema o de un versículo o de una sección completa de las Escrituras. Y no solo los pastores deben predicar de esta manera, sino que predicar de esta manera debe ser su principal prioridad, no una idea tardía cuando todo el resto del trabajo está terminado en la semana. Y digo esto porque la palabra griega que se traduce al principio de este versículo, prestar atención, significa dedicarse. Para ser absorbido en esta tarea, Timoteo, Pablo quiere que Timoteo entienda lo importante que es su ministerio, la predicación, que esté tan absorbido por la tarea de predicación que es su manera de vivir, que se convierte en su manera de vivir. O sea, la enseñanza de la Biblia debe ser lo más importante de su tarea en todos los ministerios que tiene. Tiene que estar comprometido a esto. Y eso es específicamente por la que Dr. Martin Lloyd Jones les dijo a los estudiantes del seminario de Westminster en una conferencia, y les dijo que la necesidad más urgente en la iglesia cristiana es la verdadera predicación. Lo es hoy, lo era entonces y sigue siendo. Y verás, la predicación y el estudio que se requiere para predicar correctamente la palabra de Dios tiene que ser la pasión consumidora de un pastor, porque es a través de la palabra de Dios que las personas se salvan y es por la palabra de Dios que crecen espiritualmente. Es decir, es por la palabra de Dios que Cristo se revela a los individuos y cómo son cambiados y transformados.
Esto es lo que primero me atrajo a mí, a la predicación expositiva. Y esto es lo que ha traído a muchos de ustedes a formar parte de Lakeside, porque entienden que es a través de la predicación expositiva que han crecido en el Señor, porque solo cuando tienen una comprensión correcta de las Escrituras y la aplican a su vida, en que crecen. Y esto es exactamente por qué queremos que otros en nuestra comunidad experimenten también. Es lo que queremos que experimenten la salvación y el crecimiento espiritual saludable mientras se sientan bajo la exposición bíblica. No hay sustituto alguno para la predicación de la palabra de Dios. Ningún sustituto, porque es así como maduramos en Cristo. No hay ninguna manera fácil. Es a través de estudiar y aprender y aplicar la palabra de Dios. Pero aún así hay muchas iglesias evangélicas y pastores hoy en día que han permitido que otras actividades tomen lugar de la predicación. De hecho, el clima de la típica iglesia que tenemos, que están buscando gente, predican como si fuera un libro obsoleto del pasado, que ya no tiene nada práctico. Y esta actitud y perspectiva no debería sorprendernos. El apóstol Pablo predijo que esto sucedería. Vamos a leer otra vez 2 Timoteo 3, del 16 de 4 hasta el capítulo 4:4. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios fue el que lo inspiró. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, el pastor, el hombre de Dios, el pastor, el pastor, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos la verdad y se volverán a mitos. Habiendo declarado que toda la escritura es la palabra inspirada de Dios, y que es por su palabra inspirada que Dios ha equipado a los pastores para la buena obra que los ha llamado a hacer. El apóstol entonces ordenó a Timoteo que predicara la palabra inspirada, porque las personas no solo necesitan entender la doctrina, sino que también necesitan ser reprendidas por su pecado, corregidos e instruidos en el camino de la justicia, y es exactamente lo que hace la Biblia. Así que Pablo le dejó claro a Timoteo que debía predicar esta palabra inspirada y provechosa todo el tiempo. Eso que dice a tiempo y a destiempo. No hay ningún tiempo durante cuando no debemos estar enseñando la Biblia. ¿Por qué? Porque él dijo que llegaría un momento en el que este tipo de predicación directa que trae convicción de pecado ya no será tolerada. En lugar de escuchar a maestros bíblicos sensatos, Pablo dijo, ellos van a gravitar hacia los maestros que les dan mensajes que ellos quieren escuchar, en lugar de mensajes que necesitan escuchar. Y estos mensajes les harán sentir bien, les dejará sensaciones agradables. Ahora, pensar en gente como Joel Osteen, que cada semana predica lo que la gente quiere escuchar. Y ahora Pablo dijo que vendría un tiempo en el que no soportarán la sana doctrina. Y la pregunta es, ¿de quién están hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quién son ellos que no soportarán la sana doctrina? Parecería que Pablo no se estaba refiriendo a los incrédulos que decían que eran incrédulos. Digo eso porque los incrédulos nunca han estado interesados en escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo entonces debería estar hablando de los cristianos profesantes dentro de la iglesia local, y que aquellos que se reúnen para escuchar a los maestros, pero el tipo de maestros que quieren escuchar son aquellos que les dan fábulas en lugar de la palabra de Dios.
Mirad, Pablo le dijo a Timoteo que esos días venían, que vendrían esos días donde la enseñanza sólida y bíblica no sería querida ni tolerada por aquellos dentro de la iglesia. Permítanme sugerirles que con tantas iglesias evangélicas hoy en día minimizando e incluso descuidando un fuerte ministerio de púlpito, esos días han llegado, están aquí, estamos viviendo en esos días. Pero independientemente del clima espiritual de nuestros tiempos, el mandato bíblico sigue en pie. Los pastores deben entregarse al tipo de predicación que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera, una predicación que consta de 3 tareas: leer, exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿qué quiso decir exactamente Pablo con estas 3 tareas? Entender estas 3 tareas es entender la naturaleza de la predicación expositiva. Muchos de vosotros han estado bajo predicación expositiva durante muchos años. Ahora voy a explicar un poco de lo que quiere decir. En primer lugar, Pablo dice que hay que presta atención a la lectura pública de las Escrituras. La predicación bíblica comienza cuando la palabra de Dios se lee públicamente en el pueblo de Dios que se estaba reuniendo para adorar. En el griego simplemente dice hasta que yo venga, presta atención a la lectura, pero en áreas de claridad, los traductores de la Biblia han añadido las palabras la lectura pública de las Escrituras y tenían razón de hacerlo. Pero a Pablo no le estaba diciendo a Timoteo que se asegurara de que se mantuviera al día con su lectura diaria personal de la Biblia. Esta es una referencia a su ministerio de enseñanza pública, de modo que antes de enseñar a la gente, primero debería asegurarse de leerlas del mensaje, pero recordar que no todos en la iglesia primitiva tienen una copia de una Biblia, de las Escrituras. Entonces era importante que se leyera la palabra de Dios para que toda la congregación pudiera escucharla. Así que lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que en su ministerio de predicación asegurarse de que cuando la iglesia se reúna para adorar, él lea en voz alta el pasaje de las Escrituras sobre el que va a predicar. A lo mejor eso parece bastante obvio y no profundo, pero la lectura pública de las Escrituras es una parte crítica de la predicación porque comunica a la congregación que la palabra de Dios es sagrada y central en la vida de la iglesia. Fíjate en lo que hizo la gente cuando en el Antiguo Testamento Esdras, el escriba, les leyó la palabra de Dios. Esto es lo que leemos en Nehemías 8, empezando en el 1. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó el libro enfrente de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y en el verso 5, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Se pusieron de pie porque tenían un profundo respeto por las Escrituras. Por eso se pusieron de pie. ¿Lo ves? La forma en que los pastores tratan la palabra de Dios en servicio de adoración te da un impacto directo en cómo su gente responde a las Escrituras. Cuando un pastor se toma el tiempo para asegurarse de que la Biblia se lea públicamente con reverencia y asombro, su gente comenzará a respetar y acercarse a la palabra de Dios con reverencia y asombro también porque seguirán el ejemplo del pastor. Cuando se asegura de que la palabra de Dios tenga el lugar supremo en la adoración de la iglesia y no el entretenimiento, le enseña a su gente una lección vital, que la adoración se basa en un entendimiento de quién es Dios y lo que Él ha dicho, y ese entendimiento viene como resultado de conocer la palabra de Dios. O sea que la predicación bíblica siempre comienza con la lectura de un pasaje de Escritura, pero no se para ahí.
Y eso es porque no es suficiente saber lo que dice la Escritura, sino que también necesitamos saber lo que significa lo que dice y luego lo aplicamos a nuestras vidas. O sea que además de leer públicamente las Escrituras, Pablo le dice a Timoteo que la predicación bíblica tiene otros dos elementos: exhortación y enseñanza. Ahora quiero abordar primero el tema de la enseñanza y luego la de exhortación, porque ese sería el patrón normal para un sermón. No puedes tener exhortación sin la enseñanza. O sea que Pablo nos dice que la predicación bíblica consiste en esto, no solo en leer el pasaje de la Escritura, sino en enseñarlo, es decir, explicar su significado. Es decir, los que se paran en el púlpito semana tras semana tienen la responsabilidad de explicar a su gente lo que la Biblia quiere decir con lo que dice. Ahora, amigos, no puedo enfatizar esto lo suficiente. No puedo. Predicar que no te ayuda a entender el significado de la Biblia no es predicación expositiva. Solo mencionar un versículo de la Biblia al comienzo de un sermón, pero nunca explicar lo que significa. Eso no es predicación bíblica. Ese sermón igual tiene historias e ilustraciones interesantes, incluso pueden consistir de verdades bíblicas. Pero si un pasaje de las Escrituras no ha sido abierto delante tuyo y no te lo han enseñado para que puedas entender lo que la Escritura quiere decir, entonces no has estado bajo enseñanza buena. Por esta razón es la que predicación que explica el significado de las Escrituras se conoce como predicación expositiva, porque al explicar el texto están exponiéndole a usted su significado. La expositiva es exponiendo lo que significa. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo, que enseñara el texto explicando su significado, para que su verdad sea expuesta para todos, para que lo entiendan todos. Y esto es consistente con lo que leemos en las Escrituras acerca de cómo los hombres piadosos enseñaron la palabra. Por ejemplo, leemos otra vez en Nehemías 8, leímos cómo Esdras abrió la palabra de la ley y todos se pusieron de pie. Y esto es lo que leemos de cómo él enseñó a la gente. Puede que me equivoquen con los nombres, o sea que no te preocupes por los nombres. Intentaré hacer lo mejor que pueda. En Nehemías 8, 7 y 8. También Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azaías, Zobadán, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entiendan la lectura. O sea que después de que Esdras leyó la Escritura, la gente se aseguró de que entendían el significado de lo que se leía, y lo que hizo fue envió al público a hombres hábiles para explicar a la gente lo que la ley quería decir con lo que le decían. Y lo que hicieron es tradujeron para dar el sentido, para que entendieran la lectura. Y la palabra traducir en este contexto quiere decir que lo explicaron, lo enseñaron. Además, Jesús dio una exposición, y cuando fue de camino a Emaús explicó el significado de las diversas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento a los dos discípulos, Lucas 24, 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Le explicó la razón, y por esta razón estamos Salmos 23, él les está diciendo, eso es lo que entienden. Mira, Génesis 3, esto es lo que querían decir. Mirad, la razón por la que estamos vamos a enseñar la predicación expositiva en nuestra área, porque hay pocas iglesias que lo están haciendo. Ahora hay muchas iglesias evangélicas excelentes que proclaman el evangelio y tienen tremendos ministerios para su gente y alcances a la comunidad, pero no mucho en cuanto a predicación expositiva. Como mencioné antes, predicación expositiva es un concepto extraño para muchos de hoy en día. Iglesias, hace unos años me pidieron que hablara en una clase de jóvenes en un colegio bíblico sobre lo que yo como pastor hago los domingos. Y cuando les expliqué
que yo lo que hacía era leer el texto y luego explico el texto y luego aplico, no se quedaron asombrados. Muchos de ellos nunca habían oído de tal cosa. De hecho, tuve la clara sensación de que me miraban como un dinosaurio. Alguien viejo de una era de la iglesia muy vieja que había venido de la edad de los puritanos, y la razón por eso es porque muchos de estos estudiantes solo iban a la iglesia los domingos para sentirse bien con la música y para escuchar un sermón que les iba a hacer sentir bien, no para escuchar la palabra de Dios expuesta desde el púlpito. Y mi experiencia con estos estudiantes no es un incidente aislado. Alistair Begg cuenta la historia de un pastor en Escocia que al encontrarse con un visitante en la iglesia les dijo: pero tú no enseñas la Biblia. Y cuando el pastor dijo: ¿qué quieres decir? Le dijeron: simplemente toma un pasaje de la Biblia y lo explica. El pastor entonces respondió: hermano, eso es predicar. Y eso es exactamente, tiene toda la razón, y me encanta esto, lo que dijo el pastor Mark Dever, porque lo explica tan bien lo que es la predicación expositiva. Él dijo esto que es maravilloso: la predicación expositiva es aquella predicación que toma como punto del sermón el punto de un pasaje particular de las Escrituras. Voy a decirlo otra vez. La predicación expositiva es aquella predicación que toma como punto del sermón el punto de un pasaje particular de la Escritura. Y sin embargo, tristemente, hay muchos pastores que hacen todo lo contrario. En lugar de exponer la verdad del pasaje a su gente, interpretándolo correctamente, ellos imponen sus propios pensamientos sobre el pasaje. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque tienen un gran pensamiento durante la semana que quieren comunicar a su gente, y lo van a decir pase lo que pase. Solo tienen que encontrar un texto bíblico que les ayude a demostrar su punto. Ahora, un sermón como este puede tener una gran cantidad de verdad bíblica, pero no es el punto del pasaje y no es bíblico, predicación bíblica, porque la predicación bíblica explica la intención original y el mensaje original del escritor inspirado. Llamamos el intento de autoridad. ¿Cuál era el intento del escritor? No lo que yo creo que quiere decir hoy en día, no lo que igual tú crees que quiere decir, da igual lo que tú y yo pensemos. ¿Qué quería decir el escritor cuando lo escribió? El trabajo de un pastor en la predicación es ser fiel a los textos de las Escrituras y dejar que hablen los textos los domingos. Y eso es lo que hace que la predicación expositiva sea tan especial, es porque puedes descubrir lo que Dios quiere decir con lo que dice. Nunca me olvidaré la primera vez que escuché la predicación expositiva tal como era destinada a ser dada. Había tomado muchas clases en la Universidad Bíblica sobre la predicación y todas enfatizaban la predicación expositiva, pero nadie había modelado la predicación expositiva para mí. Todos los llamados sermones expositivos que había escuchado eran bastante aburridos, hasta que escuché a un hombre en California que se llamaba John MacArthur. Lo que más me entusiasmó de su predicación fue que explicó el significado de los diversos textos con una claridad y audacia increíbles. Y pensé, eso es lo que significa este versículo. He estado leyendo esto durante muchos años, pero no sabía lo que quería decir. Esto es lo que significa. O sea, que no solo me enamoré de la predicación expositiva, sino que supe que si alguna vez tenía la oportunidad de tener un ministerio en el púlpito, esta era la forma en la que yo quería predicar. Y por la gracia de Dios me he esforzado para hacer esto durante 43 años. Pero lo que aprendí hace muchos años en mi ministerio es que la predicación que se enfoca en explicar los textos de las Escrituras puede ser una tarea muy difícil y desafiante para cada pastor. Y eso es porque una iglesia típico local está llena de personas de diferentes orígenes, edades, a niveles de educación. ¿Cómo explica un pastor la Biblia para que los niños pequeños puedan entenderla así tanto como los doctores?
y cómo abre la Biblia para que no esté más allá del entendimiento de un nuevo creyente, pero que tampoco sea demasiado básico para un cristiano nuevo, maduro. Es debido a estos desafíos que un pastor tiene que tener el tiempo reservado para estudiar y preparar mensajes, tiene que trabajar y esforzarse en la preparación del sermón. Como me dijo un amigo hace años, me dijo, no preparas un sermón, sino que le das a luz con dolores de parto espirituales. Y ahora, a la luz del desafío de hacer que las escrituras sean comprensibles para todas las personas de su congregación, un pastor debe entonces tener tres metas para su ministerio en el púlpito. En primer lugar, por encima de todo, debe esforzarse por ser preciso en su interpretación de las escrituras. Esto es fundamental para toda verdadera predicación bíblica. Si un pastor se pierde una interpretación precisa, entonces nada más que tenga que decir es importante. Segundo lugar, un pastor no solo debe esforzarse por ser preciso en su interpretación de un texto, sino que también debe esforzarse en ser claro en su presentación del texto. Es decir, necesita asegurarse que su gente entiende lo que está diciendo. Si una congregación no entiende lo que está diciendo, entonces va a perder a los que están escuchando y van a minimizar las escrituras. Entonces, para esforzarse, debe de preguntarse un pastor preguntas como, ¿es esta la mejor manera de comunicar este pensamiento? ¿Sería mejor usar otra palabra, otra frase? ¿Podría un niño, un nuevo creyente entender lo que se está diciendo? Un hombre puede ser brillante en su comprensión de las escrituras, pero si nadie sabe lo que está hablando, ¿de qué sirve? O sea que un pastor debe esforzarse en que su interpretación sea claro y su presentación. Pero hay un tercer objetivo que un pastor debe tener cuando predica, es que ha de ser práctico en su aplicación. Cada pastor tiene que tener en cuenta que no solo está enseñando la verdad por enseñar la verdad, sino que están enseñando la verdad bíblica para que vidas sean cambiadas. Toda la escritura, dice Pablo, no solo es inspirada, sino que es provechosa. Es decir, la Biblia y la enseñanza es para cambiar vidas. O sea, por lo tanto, cuando Pablo dice a Timoteo y a todos los pastores que deben dedicarse a una enseñanza que sea precisa, clara y práctica, tiene que entender que esto requiere una gran cantidad de trabajo. Simplemente no hay lugar en el ministerio para un hombre perezoso. Una mujer le dijo una vez a G. Campbell Morgan, pastor de la capilla de Westminster en Londres, le dijo que sus sermones eran muy inspiradores. A lo que Morgan respondió, el 1% es inspiración, el otro 99% es transpiración. Eso es lo que es la preparación de un sermón. Requiere una gran cantidad de trabajo mental. Mi amigo Jack Jenkins me dijo una vez que los sermones no caen del cielo. Y tiene razón, se requiere diligencia en la preparación de un sermón. Ahora, hasta ahora hemos visto en el mandato de Pablo a Timoteo de predicar dos elementos que su predicación debe tener. Debe leer el texto a su pueblo para que sepa lo que dice la palabra de Dios y luego debe enseñar a su pueblo diciéndoles lo que el texto quiere decir con lo que dice. Sin embargo, la predicación expositiva no se detiene ahí. A pesar de lo importante que es explicar el significado de la Biblia, la predicación que se detiene en la explicación no es completamente bíblica en su enfoque. Y eso se debe a que no es ser completamente obediente al mandato de Pablo a Timoteo. Volviendo a las palabras de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. La exhortación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la exhortación? No, la palabra griega quiere decir de venir con alguien, de venir y ayudar a la gente.
estar al lado de alguien con el fin de ayudarlo, pero usando en el contexto de la predicación se refiere a ayudar a las personas animándolas y ayudándoles a obedecer la palabra de Dios, aplicándola a su vida. Es decir, después de que un pastor lee públicamente su texto y se toma el tiempo para explicar su significado, debe desafiar a su gente a obedecer lo que acaban de escuchar. Esto es precisamente el patrón que vemos en la enseñanza del apóstol Pablo. Primero enseñó, luego exhortó a la gente a obedecer su enseñanza. Por ejemplo, en Romanos vemos en capítulo 12:1, donde él explica la misericordia de Dios en la salvación hasta llegar y luego exhorta a la gente a responder, donde dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol hace lo mismo en la carta de Efesios. Después de tomar los primeros 3 capítulos para explicar su llamado en Cristo, el apóstol empieza en el 4:1 exhortando a la gente a obedecer. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Yo os he dicho sobre vuestro llamado y ahora os ruego que obedezcáis. Y esto es precisamente la razón por la que Santiago les dice a sus lectores que sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Escuchar la exhortación, la aplicación en un sermón es lo que distingue la predicación bíblica de una conferencia. Un pastor no debe simplemente descargar información bíblica sobre su gente y dejarlo ahí. Sin embargo, debe desafiar a su pueblo a poner en práctica las verdades que acaban de escuchar explicadas. Hace años, cuando yo era un pastor muy joven, mi ministerio de predicación era débil en la aplicación. Estaba tan concentrado en asegurarme explicar el significado de las escrituras que no presté mucha atención a exhortar a nadie a obedecer las escrituras que estaba enseñando. Y le doy gracias al Señor que alguien me vino, tuvo el coraje de decirme, mira, es una lección de historias, simplemente nos das hechos de información sin mucha aplicación. Y aunque en ese momento fue doloroso escuchar esto, fue una crítica extremadamente beneficiosa porque me ayudó a cambiar mi enfoque para empecé a balancear mejor mi predicación para incluir también aplicación con enseñanza. Pero si un pastor quiere seguir el camino de Pablo, como instruyó a Timoteo a predicar, entonces debe de intentar lograr a poder también demostrar y enseñar aplicación. Hay veces hay pastores que dan muy poca aplicación y a veces otros dan muy poca enseñanza, pero necesitamos las dos cosas. Y esperamos que esto es lo que queremos expandir y a través de una nueva iglesia, una extensión de nuestra iglesia, para que gente en la comunidad tenga la oportunidad de crecer bajo predicación expositiva. Espero que esto les dé una visión y entusiasmo sobre lo que vamos a hacer. Espero que ores por Joe y por los que le van a estar ayudando. Espero que algunos de vosotros igual os animáis a seguirlos y tomar parte de esta iglesia nueva. Ahora, algunos de vosotros han estado bajo predicación durante años, pero aún no conocen a Jesucristo. A lo mejor tienes toda la información, pero no lo conocen personalmente, no tienes la seguridad de que eres hijo de Dios. Todo eso puede cambiar hoy, puede cambiar ahora mismo. Tienes que cambiar, dejar tu pecado y poner tu confianza en Jesucristo y solamente en Jesucristo, creyendo que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Vamos ahora en unos momentos, Nancy Moore va a subir aquí. Pero si tú estás aquí, quieres hablar con uno de nuestros pastores, por favor, venir a verme después del culto. Estaremos aquí delante para hablar con usted o con uno de los pastores de la iglesia.